Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. 11º episodio ya de Maestros en la Educación. Un lujo volver a estar delante del micrófono y reencontrarme con vosotros y con nuestro nuevo invitado. De excepción, estoy segura de que os va a encantar escucharle. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo de educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Nuestro invitado de hoy me ha puesto fácil su presentación. Tecleas su nombre en LinkedIn y aparecen joyas como esta que él mismo escribe para describirse. Es necesario dedicar un minuto de nuestras vidas a pensar si estamos cambiando algo, si mejoramos o innovamos en nuestro sector, o si por el contrario somos uno más de los millones de personas que sin inquietud y sin hacerse preguntas siguen la estela del otro líder. Esto me habla de una persona innovadora, con espíritu crítico y capacidad de liderazgo. Durante los años de mi vida, continúa Arturo, he aprendido una cosa: la constancia es la clave para llegar a cualquier punto. Y es que solo con esfuerzo y perseverancia ha logrado nuestro entrevistado de hoy llegar al lugar donde está, y solo con esas dos cualidades llegará a donde quiera en el futuro. El apellidado Cabana dice que está totalmente preparado para las adversidades y los grandes retos. De hecho, lo ha demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. Resiliente y valiente son dos adjetivos que le definen bien. Y para terminar, Arturo Cabana recalca que independientemente de los títulos académicos, mi vocación es la de maestro y la de tecnólogo. La tecnología aplicada a la educación es el motor de mi trabajo. Y por eso y por muchas cosas más, está aquí con nosotros hoy. No podría terminar su currículum en lo que dura este podcast. Baste con decir que ha impartido más de 2.000 cursos y ponencias sobre tecnología y educación desde sus orígenes en 2001 como tutor de aula en el Colegio de Educación Especial María Corredentora. Ahora, recientemente nombrado director general de la Fundación ANAR, una de las ONGs más importantes de España en defensa de la infancia, lleva en su haber la dirección de proyectos para Telefónica, Microsoft, Dell y Google for Education. Además, es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y durante 6 años ha sido director de Desarrollo Tecnológico y Digital en el Grupo Edelvives. Todo ello convierte a Arturo Cabana en uno de los grandes referentes de la evolución digital en la educación a nivel nacional, a lo que suma su compromiso con la lucha contra los abusos sexuales a la infancia a través de la campaña No te calles, cuéntalo. Maestros en la Educación, la entrevista. Arturo, bienvenido a Maestros en la Educación. Muchísimas gracias, es un lujo estar con vosotros hoy. Es un lujo tenerte aquí. Vamos a empezar fuerte, vamos a aprovechar que te tenemos aquí, vamos a empezar fuerte, pero tú puedes. Nuestro anterior invitado a charlar sobre educación fue Álvaro Marchesi. Como a nuestros anteriores entrevistados, le pedimos que hiciera una pregunta a nuestro siguiente invitado, sin saber quién iba a ser este. La pregunta de Álvaro para ti es doble. Por un lado, ¿qué entiendes por felicidad? Y por otro, ¿qué se puede hacer para que uno mismo, para que nuestros alumnos sean capaces de alcanzar mayores niveles de felicidad? Toma ya. Pues sí, no es menor. Ni quien hizo la pregunta, ni la pregunta en sí. Mira, para mí, quizás la felicidad, yo creo que es realmente la mayor riqueza que podemos tener, sin lugar a dudas. Es decir, y además, para mí particularmente, ha sido uno de los motores de mi vida. ¿Sabes? El alcanzar en cada momento, en cada situación, con cada persona, un poquito de felicidad o mucha felicidad. Porque además creo que la felicidad es de las pocas cosas que, aun siendo algo también egoísta, porque muchas personas, pues claro, buscan su propia felicidad, es de las pocas cosas egoístas que viven de compartir. Pocas personas que están solas, que hacen todo solo, son felices. Entonces, encima es lo bonito, ¿no? Esa paradoja de que pueda ser algo compartido y algo egoísta a la vez. Y de verdad, para mí es el gran motor de la vida.
Y yo es algo que aspiro y que intento, muchas veces roza demasiado el positivismo, de decir, y por eso pues te critican, ¿no? Dicen, igual no eres realista, tal, pero es lo que se conoce como vivir en tu mundo, ¿no? O intentar, pero en ese sentido, ¿sabes? De decir, por lo menos alcanzar esa felicidad. Y ser feliz con lo que haces, contigo mismo, estar, que todos los días te puedas acostar tranquilo y rememorar qué cosas has hecho, qué has merecido la pena, qué no has merecido, en qué puedes mejorar. O sea, creo que es pues algo básico, ¿no? Es decir, y muy importante en nuestras vidas. Y decías, de cara a trasladarlo a la educación, a los niños, creo que es fundamental. O sea, fundamental. Y la manera, además, debería ser siendo nosotros primero felices. O sea, nadie puede trabajar la felicidad ni nadie va a poder transmitirla si realmente no lo es. Entonces, claro, esto choca también mucho con el tema vocacional de las escuelas, ¿no? Y de los docentes, de decir, un maestro que no es vocacional, que no le gusta su trabajo, es imposible que pueda ser un buen maestro. Por mucho que se empeñe y por mucho que... Entonces, hay determinadas profesiones que tienes que sentirlas muy dentro, que tienes que vivirlas muy dentro, tienen que ser muy vocacionales para que realmente puedas trabajar en ellas y puedas exponerte y llevar a cabo y que realmente tus alumnos pues alcancen lo que quieras alcanzar. Y por eso, rememorando pues esa parte de tan clave, no es decir, o sea, el objetivo de las escuelas en gran medida tendría que ser que los niños sean felices. Un niño no puede no ser feliz en una escuela. Eso es totalmente anti todo. Y ese es el objetivo, ¿no? Es decir, que realmente la labor de los docentes, de la comunidad educativa, de que sea eso, que un niño se levante encantado para ir a su cole, para hacer sus cosas, trabajar allí en el cole, estar con sus amigos. O sea, tiene que ser de las mejores épocas de la vida, pero en todos los sentidos. Entonces, me da mucha envidia y cuando te oía eso, lo de maestro, lo de tal, porque es una etapa que yo he disfrutado tanto y que además envidia sana, ¿no? De compañeros docentes, de ver eso, el día a día, de estar con niños, trabajando, llevando a cabo, que al final es el futuro de nuestra sociedad. Es decir, que esas personitas, pues estés con ellos ahí haciendo cosas es impresionante, ¿no? Entonces, el trasladar eso, ¿no? Esa emoción, como te decía al principio, o sea, si nosotros no lo vivimos así, no nos lo creemos, ¿cómo vas a trasladarlo a nadie más? Es imposible. O sea, tienes que Eso vivirlo es. con ellos y por ellos, sin más. No hace falta que digas haz, ¿no? Que ellos ya se están encargando de mirarte y de copiarte. Así es. Totalmente. Ujú. Literal, literal. Mira, Arturo, nuestros oyentes saben que queremos que este curso sea el curso del cuidado y trasladarlo también a este podcast. Para ponerte en contexto, te voy a contar que Escuelas Católicas arrancaba en noviembre un proyecto de escuelas de cuidado que se va a prolongar durante todo el curso, ¿vale? Por el momento se han celebrado ya 3 webinars, que por cierto se pueden ver en nuestro canal de YouTube, y pronto vamos a anunciar los siguientes, va a haber otros 3. Tú estás metido de lleno en un proyecto que se llama Safe School, para la protección y defensa de nuestros niños, y que intuyo yo que entronca con nuestra escuela de cuidado, aunque esta no es solamente habla de cuidar a los niños. ¿Qué es lo que hace, a tu juicio, que una escuela sea segura? ¿Y cómo puede ayudar Safe School a hacer una escuela más segura y más allá una escuela del cuidado? Mira, Safe School nace de una necesidad, de decir, a raíz de otro proyecto, de un proyecto puro de abuso sexual, se detectó que realmente había escuelas que eran espacios donde había muchos niños que estaban sufriendo y que no tenían un botón de alarma o un aviso o cómo poder acudir y realmente que se les pudiera ayudar, ¿no? Porque y quizás el sufrimiento no tenía por qué ser ni mucho menos en la escuela, sino que era en el hogar, en su casa o donde fuera, pero ellos ni tan siquiera en la escuela se podía detectar o se podía ayudar a estos niños. Entonces de ahí parte un poco la propuesta de Safe School, ¿no? Era el generar y hacer una herramienta que estuviera a disposición de los niños para que ellos directamente, si necesitan algo, si les pasa algo, de lo que sea, que pudieran activar ese botón de alarma, ¿no? Y que hubiera un equipo de profesionales detrás que les pueda ayudar inmediatamente, que pueda contactar con las personas de su entorno, de su colegio. Entonces, claro, yo no me podía imaginar que una escuela no fuera asociada a la palabra segura. Es algo
que no me cabe en la cabeza, ¿no? Es decir, una escuela, un colegio, tiene que ser el espacio más seguro donde los niños campeen libremente, disfruten de su educación, porque están todo el día ahí metidos. Y son las personas más vulnerables que tenemos y que más tenemos que proteger. Entonces, claro, lo que era absurdo era que no existieran escuelas seguras. Entonces, de ahí parte un poco ese proyecto, ¿no? Ese Safe School, de implantar es una herramienta que fuera muy sencilla, que fuera algo que ni tan siquiera tienen que instalar, que va directamente en un navegador y que ellos, además, pues se les acompañe en ese proceso, se les cuente y tal, que pueden utilizar esa herramienta. Claro, en la parte que comentas del cuidado, pues va totalmente hilada. Porque al final el objetivo de esta herramienta, aparte de velar por esa seguridad, es cuidar de esos niños. En todos los sentidos, ¿no? Cuidar y prevenir, sobre todo prevenir en cualquier aspecto que pueda ser contraproducente para la infancia. Da igual sea un caso de trastorno de alimentación, un tema de anorexia, un tema de un maltrato, hasta incluso un intento de suicidio. Me parece que no, pero y ya veréis, porque en próximos días se va a presentar un informe que se está haciendo de todos los casos que se han visto aquí desde ANAR en el año pasado. Y, por ejemplo, temas como el suicidio, es impresionante el crecimiento que ha tenido y es un auténtico horror. Entonces dices que por lo menos proporcionemos herramientas para que si cualquier persona, ya no te digo incluso cualquier niño, cualquier persona dentro de una escuela que se pueda encontrar en una situación que necesita ayuda, que se pueda proporcionar esa ayuda. Y eso es básico de cuidado, ¿no? Es decir, porque no hablo de que haya un buen ambiente, que por supuesto, sino hablo de cosas muy heavies. Y que eso no se pueda cubrir o no se pueda ayudar, pues es increíble. Entonces, ese sería como el gran fuerte, ¿no? De Safe School. Pero hay otro fuerte que te comentaba antes de prevención, que también es muy importante, y es el hecho de también, y eso nos está dando un poco la respuesta, y vamos viendo un poco como un termómetro, no ver qué puede estar pasando, que el hecho de poner ese botón de ayuda también está frenando otro tipo de conductas. Es decir, ya sean entre iguales o entre terceros. Es decir, el hecho de que, imaginaros, el hecho de que un niño pueda tener inmediatamente una conexión con un equipo de psicólogos que le pueden ayudar o con las fuerzas de seguridad del Estado, con la policía, la Guardia Civil, que inmediatamente puedan intervenir en un caso de lo que sea, eso frena, pero frena de manera radical a aquellos depredadores, a aquellos monstruos, a aquellas, no me gusta decir personas, pero aquellas medio personas que viven en nuestra sociedad y que hacen muy mal a muchos niños. El hecho de que ese colegio tenga esos sistemas para poder denunciar, para detectar, para prevenir que los niños además estén adiccionados, hace que se corten un poco, que se frenen, que no actúen. Entonces es un símil a las típicas pegatinas de las alarmas de las casas, ¿no? Es decir, que al final, si un ladrón va a una casa y ve que hay una alarma o ahí ve, pues se frena y va a otra casa. Pues esto es un poco eso, ¿no? Claro. Es decir, poner todas las herramientas posibles para que aquel que no está muy bien, pues que realmente cambie el chip y o no lo haga, o busque ayuda, o se vaya a otro lado, sin más. Sí, eliminar las opciones. Safe School está vigente, ¿verdad, Arturo? Quiero decir que si un colegio al escucharte dice, oye, pues yo esto no lo conocía, nuestros colegios están en su mayoría en proyectos de escuelas de cuidado, de escuelas seguras, de protocolos de acción, pues puede ser un complemento muy útil, ¿verdad? Así es. Mira, Safe School se lanzó como un prototipo, o sea, a nivel un poco de proyecto, hará pues ya unos meses, o sea, a partir de septiembre de justo el año pasado, y se está probando con distintas escuelas que empezaron como un pilotaje, distintos grandes colegios y grandes instituciones, pero es un servicio totalmente gratuito. Ahí simplemente, directamente en la web de Safe School, cualquier colegio que tenga interés en implantarlo, en poder llevarlo a cabo, puede acudir sin ningún problema. Al ser una extensión del navegador es muy sencillo de implementar, o sea, simplemente es que agreguen un enlace y además ya queda precargado en todos los dispositivos de los niños y entonces el objetivo es ese, ¿no? Que se pueda dar de ayuda. Es verdad que se hizo de una manera un poco gradual, también por no morir de éxito. O sea, el problema que tenemos, y luego igual lo hemos así en algún punto, es que, por ejemplo, en el caso de ANAR,
Sabéis que ANAR al final son unas líneas de ayuda atendidas por psicólogos que están las 24 horas permanentemente pues atendiendo y ayudando a niños y a personas vinculadas con la infancia. El problema que tenemos es que al ser una ONG no podemos tener demasiada demanda que sature nuestras líneas. Eso no nos lo podemos permitir. Entonces, claro, tienes que medir mucho cómo vas proporcionando o difundiendo nuestras líneas y cómo vas compensando eso. Pensar que ahora mismo estamos hablando de más de 50 psicólogos expertísimos en infancia que están las 24 horas conectados por distintos turnos. 24 horas, 50 psicólogos. Exacto. ¿Cuántas llamadas atendéis? Aunque nos estamos adelantando un poco, ya te quería yo preguntar más adelante por ANAR. Pues pero fíjate, ¿cuántas llamadas atendéis? La barbaridad actual es que hay días que se sobrepasan las 1000 llamadas diarias. ¡Qué horror! Y no hablamos de cifras, hablamos de niños. O sea, decir, y además temas muy, muy serios. Para que os hagáis una idea, 10 llamadas al día, más o menos de promedio, tienen que intervenir las fuerzas de seguridad del Estado inmediatamente. Digo inmediatamente porque es un intento de suicidio que está llevándose a cabo, o es un niño que se ha fugado, o es un secuestro parental, o un maltrato que hay que intervenir inmediatamente. A esos niveles. Y eso, un promedio de 10 diarias, que no es nada menor Es de una niños barbaridad. españoles. No es que sea a nivel, Sí, sí. o sea, acotado a nivel nacional. Estamos teniendo algún problema con la conectividad de Arturo, pero se oye lo suficientemente bien y desde luego merece la pena continuar. Arturo, viniendo de una familia de abogados y sin tener ningún amigo, ningún familiar con una discapacidad, que suele ser una de las razones principales de los maestros de educación especial para dedicarse a ello, ¿cómo surgió otra de tus vocaciones, que es estudiar para poder trabajar en educación especial? Pues fíjate, es curioso, pero siempre desde pequeño he tenido un acercamiento muy, muy directo a cualquier persona que fuera vulnerable. O sea, yo lo he pasado muy mal, o sea, lo he pasado muy mal cuando veo ya no solo a personas, incluso un animalito, un tal, por pequeño que fuera, el hecho de verlo sufrir. O sea, eso lo llevaba fatal. No podía asimilar que alguien pudiera sufrir, ¿sabes? Entonces, es verdad que en los distintos coles que estaba, pues eso siempre como que tenía un enfoque o un guiño especial en aquellos compañeros que podían ser un poco más vulnerables. Entonces siempre iba un poco de Quijote cuando había algún caso, pues eso, de lo que ahora puede ser perfectísimamente un bullying o alguna historia de estas, siempre salía un poco en esa defensa, ¿no? Porque no podía entender que nadie hiciera daño a otra persona. Eso como que me descolocaba muchísimo. Entonces, es verdad que en el tema del derecho, o sea, claro, como en mi casa lo habíamos mamado en todos los sentidos y al final por jueces, abogados, todos, siempre se me empujó un poco a que estudiara derecho. Incluso el derecho lo intenté enfocar a este ámbito, ¿no? Era como ver, pues, cómo podíamos proteger a las personas más desvalidas, cómo el trabajar con personas con discapacidad para poder ayudarlas a nivel de la sociedad o capacidades diferentes, ¿no? El intentar ahí ayudar en todos los sentidos y al final me di cuenta que la mezcla entre poder ayudar y la mezcla de la educación, o sea, sí que me parecía impresionante y eso que costó mucho porque en mi casa no lo entendieron. Y menos, ya no es solo el hecho de dedicarme a la docencia, sino incluso el dedicarme a, como decían ellos, pues los subnormales. O sea, esos niveles, ¿no? Y que, ahora lo digo fríamente, pero un chaval que está estudiando y que tus padres te digan, te vas a dedicar a los subnormales, es duro. O sea, y no tiene mucho También sentido. era otra época, ¿eh? No es por excusar a tus padres, pero era otra época también, ¿no? Quiere decir, ese Sí, pero vocabulario ha cambiado. Pero independientemente de las épocas, o sea, hay determinadas cosas que está bien, ¿eh? Porque es verdad que a mí eso me hizo escudarme mucho más, ¿sabes? O pues lo típico de los adolescentes de decir, pues voy a ir por aquí. Y además no me gusta que digas esto así, o no me... Y eso también me fue generando una personalidad muy, ya te digo, de potenciar esa parte un poco de Quijote, de decir, tengo que ir a por esto. Entonces, es verdad que yo llevaba muchos años llevando a cabo voluntariado. A través de los colegios en los que estudiaba, se llevaba mucho a cabo el tema del voluntariado. Y entonces, en los últimos años coincidí con
sobre todo con personas con minusvalías, con distintas discapacidades, con tal, y entonces como que eso también fue una llamada de decir, tengo que ir por aquí. Además, como esa mezcla de tecnología, de educación, veía que ahí podía ayudar mucho, que había muy poquito por hacer, incluso en la misma carrera, y esto simplemente como anécdota, ¿no? Pero me acuerdo que estudiando la carrera había muy poquitos recursos de educación especial. Es verdad que era el mundo casi post-internet, pero al inicio, o sea, era cuando empezaban las páginas web y cuando estaba todo, que tampoco lleva tanto tiempo. Y me acuerdo que hice un portal en la carrera que se llamó Web Especial, que se convirtió en el mayor portal de educación especial a nivel global. O sea, además de millones y millones de visitas, que para, claro, aquella época, estamos hablando de hace 20 y pico años, ni se contemplaba. Y es verdad que fue un portal muy, muy potente. Me dio mucha penita cuando lo tuve que cerrar, pero para compañeros, estudiantes, porque es verdad que tenía que estar muy actualizado. Estaba dividido por distintas categorías, y entonces dependiendo si era motóricos, visuales, auditivos, ibas accediendo a recursos, entonces era algo muy vivo. Luego además se hizo con la Fundación Síndrome de Down una guía de síndromes minoritarios, que fíjate que igual también era como un sector muy acotado, pero hice una guía que hablaba, era un buscador de síndromes minoritarios donde además lo bueno de esa guía es que el lenguaje estaba muy trabajado, porque claro, era un lenguaje como muy técnico, muy médico, muy... Y lo que hacía es eso, ¿no? Traducir o de alguna manera definir cada una de esas palabras que podían ser más complejas, y al final recopilé, yo creo que fueron 815 síndromes minoritarios con bastante documentación, y eso lo tuve para un trabajo que se hizo con la Fundación Síndrome de Down de aquí de Madrid, y fue una chulada. Pero bueno, uno de los proyectos que yo que sé, saltó por ahí, y es verdad que eso, que al final te ibas como retroalimentando en esa historia, ¿no? Intentar ahí pues ayudar, el foco de educación especial. Veía eso, que había tanto por hacer y que se podía ayudar tanto que me encantaba, me encantaba. Y que tienes esa capacidad de hacer y de crear y de inventar. Esta vertiente tuya de inventor está, imagino, conectada con tu otra pasión, que es la tecnología. Es importantísima para ti, como hemos visto en tu presentación, pero me gustaría saber cómo analizas tú su lado más oscuro. Estoy leyendo precisamente ahora, y quizá por eso esta pregunta me ha saltado, un libro de James Williams que se titula Clics contra la humanidad. ¿Vale? Me ha prestado Pedro Huerta, que es nuestro secretario general. Williams trabajaba en Google y destacaba especialmente, pero un día se dio cuenta de que su vida estaba totalmente rodeada de tecnología y que, sin embargo, cada vez le resultaba más difícil hacer lo que se había propuesto hacer, porque estaba profundamente distraído. A partir de aquí, pues llegó un replanteamiento vital, social, filosófico. De hecho, dejó Google y se fue a estudiar filosofía y ética de la tecnología a Oxford, que cuenta él que su madre le dijo: ¿por qué te vas a un sitio tan viejo a estudiar una cosa tan nueva? A partir de ahí él puso el foco en la necesidad de recuperar la atención como punto clave en nuestra sociedad actual. Tú eres un gran defensor de la tecnología. Él también. Él no es que ahora la rechace y se haya vuelto un espartano. ¿Cómo crees que se deben salvar en la escuela esos inconvenientes que puede generar una tecnología mal utilizada o mal entendida? Mira, estoy además totalmente de acuerdo. O sea, sí que de cara a la escuela, o sea, es como todo, ¿no? Al final la base es la educación, y tener mesura y tener equilibrio y tener control y hacer todo en la medida justa de lo que hay que hacer. Entonces, claro, en cuanto entras en niveles de adicción, en cuanto entras en focalizar demasiado en una cosa y solo centrarte en esa, pero para todo es malísimo. Igual que no es bueno si nos empachamos de pasteles, pues no es bueno si nos empachamos de tecnología. Entonces, esa es la clave, ¿no? Es decir, saber una justa medida y sobre todo sacar bien y el punto exacto de lo que se necesita de esa tecnología. O sea, que realmente sea un recurso lo más óptimo posible y que realmente nos sirva para las cosas que nos tiene que servir. Entonces, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, es verdad que y pensé que también lo íbamos, imagínate por el lado ese oscuro, pensaba también en ese lado oscuro, no tanto a la adicción,
sino de todo lo que te puedes encontrar a través de la tecnología, ¿no? A través de las redes sociales, de internet, de Exacto. tal. Pero es exactamente lo mismo. Es decir, en la vida tenemos lados oscuros, tenemos lados más bonitos y depende con quién vayamos, cómo nos acompañen, qué vehículo utilicemos para ir a esos espacios, pues estaremos menos seguros, los veremos de una manera o de otra. Esto es exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, en el caso de Internet, quizás, y ya no solo en la escuela, o sea, al final esto creo que tiene que ser de base de cualquier persona que trabaje con la infancia, incluso que conviva con la infancia, ¿no? Que los mismos incluso papás, mamás, que directamente acompañen a pasear por Internet a sus hijos, que trabajen con la tecnología directamente con ellos, que vean las cosas buenas y las cosas malas y que no les dejemos solos ante estos recursos. Porque eso al final realmente lo que genera es eso, pues el estar solos, exactamente igual que pasaría en cualquier lado. Yo siempre ponía un ejemplo, estoy seguro que ninguno de nosotros ni de las personas que nos escuchan dejaríamos solo a un niño de madrugada en un barrio tremendo donde sabemos que puede haber mucha delincuencia. Y en cambio, Total. les dejamos solos en Internet y no tenemos problema. E Internet al final es un repositorio de millones y millones y millones de cosas muy bonitas y no tan bonitas y barbaridades y no tan... Y al final, claro, o sea, si no acompañamos, si no educamos, no nos sirve de nada. En el colegio, pues lógicamente en la escuela, deberíamos trabajar esto de una manera impresionante. Sobre todo por eso, porque al final, yo creo que lo recalcábamos antes, ¿no? Es decir, yo creo que la escuela, al final, para lo que prepara es para la vida, para vivir. Y ese debe ser su gran foco. Otra cosa es que, tristemente, por el sistema educativos que tenemos, por cómo trabajamos, se focaliza demasiado en el ámbito profesional, o en tu futuro laboral, o en el trabajo. Pero la escuela tiene que educar para la vida. Y parte de la vida es todo esto que va alrededor. Y la tecnología es una herramienta más que es súper buena si la sabemos utilizar bien y súper mala si la utilizamos mal. Entonces, por eso es básico decir, tenemos que saber cómo queremos trabajar esa tecnología y trabajarla realmente con nuestros alumnos para que también sepan eso, ¿no? El lado oscuro, el lado bueno, cómo utilizarla y sean conscientes de que hay cosas que no están bien a través de la tecnología y otras que son maravillosas. Si gran parte de los avances que hemos tenido en los últimos años ha sido gracias a la tecnología y seguramente los que haya va a ser también gracias a la tecnología. Entonces, todo lo que se pueda potenciar, sin duda que hay que explotarlo al máximo. ¿Y quién debería dirigir ese cambio en el que ya estamos y que probablemente se ha acelerado estos 2 últimos años con la pandemia? Ese cambio tecnología-educación, ¿quién lo tiene que liderar? ¿Los tecnólogos o quién? No lo sé. Y lo más difícil, ¿cómo se lleva a la práctica para que eso no se quede en un plano teórico y sea realmente útil sin irnos a un extremo opuesto? Mira, yo creo que quien tiene que liderar ese cambio o esa transformación de la educación a través de la tecnología tienen que ser todos y todas los interlocutores que trabajan en la educación. Es decir, lo que no se puede permitir es que estos cambios vengan por factores o personas ajenas al ámbito educativo. Hay otra faceta de este hombre del Renacimiento con el que me ha tocado hablar hoy. Bueno, hemos mencionado un poquito de soslayo al hilo de Safe School, pero me gustaría ahondar un poco más. No te calles, cuéntalo. Te adelanto, además, mira, lo tengo aquí. Qué Lo bueno. tengo aquí. Yo leí el libro a mis hijos. Yo Eran también muy lo tengo por pequeñitos aquí. entonces. Ah, tú también lo tienes. Lo tengo siempre cerquita. Bueno, pues no me extraña. Es una gran referencia. Este cuento a mí me costó tomar la decisión de leérselo. Te soy sincera, me daba como un poco de miedo y pensaba, por un lado les estoy dando pistas para autoprotegerse, pero por otro lado quizá les estoy metiendo miedo en el cuerpo, les estoy haciendo que estén prevenidos. Pero se lo leí. Ellos lo vivieron con bastante más naturalidad de lo que yo pensaba, pero a la vez con sorpresa. A la vez como, uy, ¿pero y eso? Como algo, ahí detectaron que había algo que chirriaba. Cuéntanos tú algo más de este cuento.
de este proyecto que después ha derivado en otras cosas que ahora veremos. Me encanta escucharte y sobre todo esa parte que comentas de tus hijos. Es decir, porque en mi caso fue muy similar. O sea, con este proyecto en particular, yo maldecía, además maldecía de todas las maneras el haberme encontrado con este horror en mi vida y maldecía el tener que hablarles a mis hijos de esto. Entonces me pasaba algo así, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que hablar de esta historia? Pero es verdad que el generar ese cuento y además sí que es verdad que si los cuentos se consideran inventos, aquí retomo que Sí. este invento, por lo que luego ha derivado, ¿no? Fue y ha sido uno de los más importantes. Es decir, porque realmente a mí personalmente me sirvió para salir de un agujero y el trasladarla a mis hijos, pues una realidad que existe y que además es mucho mayor, pero muchísimo mayor de lo que nos podemos imaginar. Entonces, eso también me sirvió para ser consciente de ello, ¿no? Es decir, ostras, aquí hay un tema que no hablamos y que realmente es serio, es grave y hay que hablarlo. Entonces, Los abusos, que a lo mejor no hemos dejado claro de qué va el cuento de los abusos a menores. así es. O sea, es un cuento claro, trabaja los abusos sexuales a menores y sobre todo era eso, ¿no? Además es un cuento que la idea es que se lea acompañado. O sea, no es un cuento para alargárselo a un niño y ya está, sino que se trabaje sobre él, que se vea, que se cuente. Fíjate que además es curioso, pero parece muchas veces que yo viniendo un poco del ámbito editorial, ¿no? Como que los cuentos y las ilustraciones a veces van como un poco casi para rellenar páginas. Y en cambio en este cuento el objetivo no, era distinto, es decir, cada ilustración luego tendrá más o menos significado, ¿no? Pero es verdad que la parte que a mí me tocó, pues eso, el poder llevarlo a cabo, sí que hice un especial empeño en ese sentido, ¿no? Cada ilustración estaba muy estudiada para cada parte o cada trocito que se hablaba de ese cuento. El hecho verás que además en las ilustraciones hay mucho de tecnología, o sea, es verdad que los personajes, pues incluso con gafas de realidad virtual, con tal, al final el objetivo era ese, pero incluso la misma portada, es decir, la portada nada tiene que ver, o si tú ves la portada no piensas que es un libro de abuso sexual, porque al final es unos niños luchando contra un dragón, que parece algo así como, de aventuras, de tal, pero hasta esa era la idea, ¿no? Que incluso la portada fuera un engaño, de engañar realmente sobre la historia, porque además realmente a ellos como les engañan es eso, haciendo una historia. Y simplemente porque lo veas como matiz, pero es curioso, es muy probable, y sin saberlo, que les impactara mucho a tus hijos la escena donde salen los niños desnudos. Sí, Porque, sí, no, no, lo expresaron. sí, porque además Mm. es que a todos los niños les llama mucho la atención esa página en particular, donde salen desnudos. Y esa página, desde la editorial no querían ponerla. O sea, yo cuando la pusimos, porque ya me decían, Arturo, ya bastante se habla del tema. Ya es tan claro que se habla que para qué tienes que ponerles desnudos. Pero claro, para mí era la manera de decir, no, no, es que los niños tienen que ver realmente qué está pasando eso, que realmente les han engañado, que les han desnudado, que están grabándoles. Eso tienen que verlo. Y por mucho que se lo contemos, tiene que salir en la ilustración. Entonces es curioso por eso, porque es verdad que luego ha sido de las páginas que más énfasis o más ha marcado a muchos de los niños. Una vez que luego se ha hablado en los colegios que se ha trabajado, lo que sea, esa página les llamaba mucho la atención. Pero lo chulo, y es lo que te decía al principio antes con lo de Safe School, que por eso este fue un poco el motor que este cuento ha ayudado a muchos niños. Eso es brutal. Y, perdona que me emocione porque es verdad que a día de hoy os habremos rebasado los 60 casos, que yo sepa. O sea, estoy seguro que habrá muchos que no sé, pero directamente que yo sé, o sea, más de 60 casos ha habido donde personas han dado gracias o han escrito por alguna red social o a través de la editorial o a través de alguna institución educativa que tenemos relación, donde pues han dicho eso, ¿no? Que a raíz de haber trabajado este cuento en las aulas, después de terminar el cuento se había acercado un niño, una niña y había dicho, oye, es que a mí me pasa esto en casa. O a mí es que mi abuelo, mi papá, me hace esto en casa. Eso ha pasado. Y ya te digo, Madre más mía. de 50 casos. Terrible.
Terrible, y efectivamente entiendo que te emocione todavía pensar en ello. A mí se me han puesto los pelos de punta. Mira, ahora que hemos entrado ya de lleno en el tema de los abusos, yo a raíz de que hayas, luego hablaremos de esto también, a raíz de que hayas empezado a trabajar en la Fundación ANAR, he escuchado cómo te preguntaban en alguna ocasión cómo es eso de pasar de trabajar en Edelvives a trabajar en ANAR. En el fondo me daba la sensación de que te estaban preguntando un poco, no sé si me paso, pero cómo es pasar de trabajar con los malos a trabajar con los buenos. El horror de los abusos sexuales está contaminando la labor eclesial, religiosa, educativa, una labor muy potente y muy positiva. ¿Cómo podemos romper ese estigma y cómo afrontar estas situaciones en el seno de la Iglesia, de la educación católica, y cómo ser capaces a la vez de poner todo ese horror en un contexto social sin que parezca que estamos echando balones fuera? Es decir, asumiendo lo que haya que asumir, pero contextualizado y haciendo que esto deje de empozoñarlo todo. No sé cómo ves tú esta situación. Pues es muy sencillo. Fíjate, donde puede parecer complejo, es sencillo porque fíjate, Victoria, que estoy seguro que tú, como mucha gente, hemos conocido a personas malas, personas tóxicas en nuestra vida que nos han engañado, que no merecía la pena estar a su lado. Y eso es así, es naturaleza de vida, o sea, es normal que en nuestra vida, en nuestro trabajo, cerca de nuestro entorno familiar, aparezcan personas tóxicas, personas malas, y nos topemos con ellas. El hecho de toparnos con ellas, el hecho de haber convivido con ellas, no nos hace a nosotros ni tóxicos, ni malos, ni que seamos monstruos. Entonces, eso está ahí. Partiendo de esa premisa, hay que ser valientes y hay que mirar para adelante y decir, ha habido casos aberrantes, ha habido auténticos monstruos que se han aprovechado de la infancia de una manera brutal, en colegios, en casas, en hogares, y eso no quiere decir que por el hecho de que ese monstruo perteneciese a una institución educativa o a una congregación o a lo que sea, y ellos no hayan sido conscientes de que eso fuera así, tengamos que taparlo o tengamos que ocultarlo. Eso es totalmente absurdo. Ahí lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es decir, plantamos cara a esto, reconocemos que nos la han colado, reconocemos que ha habido gente dentro que la ha liado y la ha liado muy gorda y tomamos medidas para que eso no vuelva a pasar nunca. Simplemente con ese acto, muchas de estas cosas se hubieran trabajado de otra manera. En cambio, es verdad, y a mí me ha chocado incluso a nivel casi jurídico, por determinados casos que ves que donde encontrarte con grandes instituciones que siguen sin atreverse a dar la cara, porque se piensan que el colegio de turno pues ya no va a tener tantos alumnos, o porque la imagen de la institución queda dañada, o porque... Y es todo lo contrario. Dices, es que es todo lo contrario. Tenéis que demostrar y decir, perfecto, ha sido un horror, ha pasado esto, pero nunca más. Que esto no vuelva a pasar en la vida. Y vamos a tomar todas las medidas para que esto no sea así. Te lo digo porque es curioso, porque Safe School, con todo lo que lleva y con lo que conlleva, lo que te contaba antes de botón de alarma, tal, todavía hay grandes instituciones educativas que no se han atrevido a ponerlo. Que te dicen eso. Es decir, pero es que si pasa algo, si hay algún caso, dices, eso es lo triste. Si es que eso es lo que tenemos que desmantelar. Si es que esa es la historia de esa herramienta, el objetivo es que salte todo lo que tenga que saltar para que ayudemos a esos niños, a esas niñas que están sufriendo y les saquemos del infierno en el que están viviendo. Y ese es el objetivo. Ojalá, o sea, no haya que hacer estas herramientas. Ojalá llegue un día donde sea todo tan idílico y funcione tan bien en las escuelas que no tengamos que tener ningún botón de alarma ni de aviso, porque directamente ni va a existir o directamente los niños van a tener la confianza como para denunciar en ese momento y que además se tomen las medidas oportunas. Entonces, Ojalá, Arturo. ojalá. Así Mira, es. de hecho, ahí estás, en la Fundación ANAR. Mientras llega ese ojalá, estás trabajando activamente para hacer que los niños y las niñas estén en un lugar más seguro. Has salido de tu zona de confort. ¿Cómo es eso de irte de una multinacional a una ONG?
Esto normalmente es al revés, el paso, ¿no? ¿Te has equivocado de dirección o qué hay ahí detrás? No creo que te hayas equivocado. Fíjate, todo lo contrario. O sea, y es verdad en lo que respecta al cambio de dirección, ¿eh? Fíjate que es curioso porque además muchos amigos, muchas personas de confianza, esto les ha chocado mucho. Y además me empujaban un poco a la idea de que el trabajar en el tercer sector, en una ONG, fuera mucho más adelante. Como diciendo, pero si ahora estás en la flor de la vida, si ahora puedes alcanzar metas que no te esperas, si puedes hacer tal, ¿cómo te metes en esto? Claro, mi chip era totalmente contrario, ¿no? Es decir, realmente, o sea, considero que ahora es el momento, ¿no? Es decir, ahora que es cuando estoy en el mejor momento o uno de los mejores, de decir, de poder crear, de poder llegar a contactos pues, que has ido alcanzando a nivel profesional y ahora puedes utilizar. El intentar abrir otras puertas o verlo con otra mentalidad, ¿no? Entonces es decir, es que ahora es cuando es el mejor momento para dar este salto y ayudar realmente pues por esta causa, ¿no? Es verdad. Y también como que el mundo de las ONGs o el mundo de las entidades no lucrativas tal, está un poco desfenestrado, ¿no? O parece como que es algo menor o es algo, pues bueno, que igual no lucha como no lucha otra empresa y parece también un poco en el lo que decíamos antes de la educación, ¿no? Que parece como que desde nuestra educación o desde las escuelas se potencia mucho el mundo empresa, se potencia mucho el llegar a eso. Parece como que algo idílico es ser líder de una multinacional y conseguir grandes logros económicos y de gran impacto. Y muchas de las ONGs, casi la gran mayoría de las ONGs, son incluso a nivel económico más grandes que muchas multinacionales. Porque al final la expansión a la que se llega, a los países a los que se llega, con lo que se trabaja y parte de esa compensación, es verdad que no es económica, pero va mucho más allá y retoma también la pregunta del principio, ¿no? De la felicidad, es decir, en pocas empresas tienes la sensación de haber salvado vidas. En muchas ONGs se salvan vidas. En pocas empresas tienes pues un mensaje de alguien, ya sea un niño, un adulto, tal, que te da las gracias por salir de un infierno que está viviendo. Eso, pues en cambio en una ONG pasa. Y en una como ANAR pasa muchas veces. Entonces eso yo creo que no tiene precio. Precisamente, yo te he oído también comentar que para ti Anar ha sido como un sueño después de una pesadilla, porque tú empezaste todo el proyecto No te calles, cuéntalo, también por, pues, por una experiencia relativamente cercana con el tema de los abusos. Pero entonces, realmente yo me pregunto, ¿estás en contacto continuamente con el dolor? ¿Cómo se lleva eso? Realmente es el sueño, entiendo que está en ese lado de ayuda y de ser consciente de que estás salvando vidas, pero estar en continuo contacto con el dolor debe ser durísimo tu día a día, ¿no? Es muy duro. Es muy duro y es verdad que además cuando hablamos de niños, porque encima no es que hablemos de... Todo pesa mucho, ¿no? Y el dolor, da igual la edad, da igual, pero es verdad que en niños como que nos impacta también mucho, ¿no? Porque quizás no estamos tan acostumbrados o incluso en las noticias mismas, ¿no? O en testimonios, pues no se ve tanto de eso. Entonces, es verdad que yo también es cierto que soy hiperpositivo. O sea, siempre intento darle la vuelta a todo e intentar ver ese lado bueno de aquello que pueda pasar, ¿no? Pero es verdad que es muy duro y sobre todo, y aquí sí que de verdad es aplaudir con el corazón a gran parte del equipo a todo el equipo de psicólogos y abogados, trabajadores sociales, todo el equipo en general que forma parte de ANAR, porque hay casos que estremecen. O sea, casos, tú imagínate un intento de suicidio de un menor que simplemente tiene una persona detrás que está intentando que no lo lleve a cabo y que igual acaba llevándose a cabo con esa persona, aunque sea conectada por teléfono. No olvidemos que hablamos de niños y esas cosas existen. Y la dureza de unos abusos sexuales, la dureza de un maltrato físico, de un maltrato psicológico, la violencia de género, todo eso es el día a día que gran parte de mis compañeros pues tienen que experimentar. Y es heavy. O sea, a mí un rol que me impactó mucho, de los que más
es la parte de psicólogos que ayudan a otros psicólogos. Es decir, hay un equipo de Madre mía, psicólogos para ayudar a los psicólogos en determinados momentos, por lo que te digo, porque hay claro, casos y además, y también hay que conocerlo, ¿eh? Y esta parte es verdad que lo que decíamos antes, ¿no? Con el cuento de los abusos, se tiene que saber más y se tiene que hablar más de determinadas cosas. Fíjate que ya se hizo público en su día, pero yo creo que todavía la gente no lo conoce. En la época de confinamiento, el top total fue el maltrato físico, las palizas, las grandes aberraciones a nivel de maltrato se produjeron en nuestro país en el confinamiento, cuando los papás, las mamás, los abuelos estaban en casa con sus hijos, no fuera ellos por ahí, en casa con sus hijos. Y eso da para mucho, o sea, para reflexionar muchísimo. Es decir, que cuando estemos encerrados, el top de miles y miles de casos, que no hablamos de cientos, de miles de casos, de auténticas barbaridades, se produjeran en sus casas. Eso, pues, madre daría mía. mucha queja. ¿Sabes? Dices, si es que tenemos que intentar volcarnos entre todos, que eso no pase. Por eso hacía tanto énfasis cuando hablábamos, ¿no?, de la escuela segura. Es decir, es que realmente, aunque no lo parezca, gran parte de las escuelas son muy seguras. O sea, hay auténticas lacras, auténticos monstruos que viven en sus casas, pero como lo pagan de otra manera o lo hacen de otra manera, pues al final no lo pagan con sus hijos. Y en cambio, cuando se ven forzados a tener que convivir con ellos y cuando no pueden salir de su casa, pues ahí es cuando se demuestra con quién finalmente lo pagan, con la persona más débil. Y eso Terrible. tenemos que luchar como sea. Pero como sea, y digo Como luchar sea. en el sentido bien de intentar eso, ¿no? De conseguir que esto, ojalá llegue algún día en que no haga falta que existan fundaciones como ENAR que tengan que ayudar de esta manera, porque no haga falta ayudar ya a la gente. Ya de por sí, pues no exista ningún tipo de estas problemáticas. Ojalá. Pues enhorabuena por pasar a ese proyecto tan rotundo, tan duro y tan bello. Realmente la dirección es la correcta. Bueno, vamos a intentar terminar con un poco de sonrisa, con ese positivismo del que hablas. Vamos a darle un poco la vuelta mientras llegamos al final. Mira, precisamente Escuelas Católicas está preparando ahora su próximo congreso, un congreso que ha tenido que ser pospuesto un año por la pandemia. Otra de las consecuencias de esa pandemia, desde luego no tan terrible como la que acabas de comentar. Precisamente por la alegría de volvernos a ver y por el papel que creemos que juega la escuela como lugar de encuentro, nuestro congreso se llama Inspiradores de Encuentros. ¿Crees que es posible reencontrarnos tras un desencuentro tan potente como el que ha supuesto y está suponiendo la pandemia? Ya no solo que sea posible, sino que tiene que ser súper posible. Es decir, yo creo que además la gente, las personas nos ha servido todo esto para valorar mucho más a fondo otras cosas. Es decir, y eso no se nos tiene que olvidar nunca. O sea, yo creo que la pandemia ha tenido barbaridades auténticas, ¿no? A nivel médico, a nivel de lo que hablábamos, a nivel, pero también ha tenido cosas muy, muy buenas. Y es que realmente hemos valorado las cosas que pueden tener más valor y que las teníamos dejadas un poco de lado. Que hemos valorado a las personas de otra manera que quizás no las llegábamos a valorar, ¿no? El hecho de un reencuentro, el hecho, fíjate, y seguramente tú, de cara a algún familiar, algún amigo, que estabas tiempo sin ver, ese primer reencuentro, y vuelvo casi otra vez, me emociono mucho muchas veces, ¿vale? Pero es fácil para mí, es una manera de expandirme Bueno, y así liberar la rápido. eso nos conecta, Arturo. Yo también soy de esas. Total, total. Entonces, pero claro, tú recuerdas eso, cualquier momento donde después de estar confinada y te reencontraste con alguien que apreciabas, que querías, fue una maravilla. Pues esto tiene que ir en esa línea. Es decir, el hecho de que se reencuentren otra vez los docentes, que se reencuentren todas las actividades que se llevan a cabo, que además en vuestro caso son una gozada. Es decir, el hecho de los congresos, el compartir, que venga gente fuera de distintos colegios, distintas realidades, eso tenemos que retomarlo. Y además, con la mayor fuerza, la mayor ilusión del mundo y sacarle el máximo provecho. Y eso es lo bueno, ¿no? Al final estas cosas pues hay que buscar ese lado positivo, es decir, bueno, pues demos la vuelta y ya está, y ver lo que hemos aprendido y eso sí, o sea, yo me quedo con
disfrutar al máximo cada segundo. Y puede sonar muy teórico a veces, ¿no? O muy idílico, pero creo que es la llave. O sea, la llave es porque no sabemos qué puede pasar mañana. No sabemos, entonces es eso, aprovechar al máximo de todas las personas que nos rodean. Intentar dar lo mejor de cada uno de nosotros. Lo que decías, ¿no?, al principio del todo. A mí siempre es una semillita que se me quedó. Es decir, yo no puedo pasar por la vida sin haber hecho algo. Tengo que hacer algo. Igual que ha habido tantas personas que han hecho algo y nosotros nos hemos encontrado el mundo así, con lo bueno y con lo malo, pero sobre todo con lo bueno, porque ha habido personas que se han esmerado en que esto estuviera así. Pues exactamente igual, es decir, que cada uno en nuestra parcela podamos dar lo mejor de sí para que realmente pues quede esa semillita, ¿no? Es decir, que vayas ahí construyendo entre todos y al final es pues ir generando un mundo nuevo y que vayas siguiendo. Entonces, por supuesto, vamos, ahí de verdad todo mi apoyo para ese gran reencuentro y a disfrutar al máximo. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Ahora vamos a cambiar el rol. Bueno, te voy a ceder el rol de entrevistador y te toca a ti lanzarle una pregunta a no sabemos quién. Así que, ¿qué le preguntarías a nuestro próximo invitado a Maestros en la Educación? Madre, esta es la más compleja. Fíjate así. Sí, 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 sí. Pero yo le preguntaría y me guardaría un as, ¿vale? Para que tú te lo puedas guardar así de... Le preguntaría si hay algo de lo que se arrepienta de su vida, si hay algo que no habría hecho o que cambiaría y si al final pues no lo ha hecho o no lo ha cambiado tal, está a tiempo. O sea, el as es que tú también puedas mostrarle ahí realmente que si eso no lo ha hecho, que si hay algo que le queda por hacer, que si hay algo que pues que realmente lo lleve a cabo. O sea, no podemos irnos sin dejar de hacer cualquiera de nuestros sueños. Es decir, solo se vive una vez y o aprovechamos al máximo o es absurdo. Entonces, es eso, ¿no? Es decir, que por lo menos eso, el ver si realmente se repite de algo o hay algo que igual y bueno, ahí está, que se puede animar a ello. Tomo nota y te contaremos, Arturo, te contaremos. Bueno, y lo escuchas. Tomo nota Sí, y tú lo escuchas. por supuesto, cuenta con Bueno, ello. vamos a terminar jugando un poquito a la asociación de ideas. Yo te digo una palabra y tú me contestas sin pensar. Lo primero que te venga a la mente, otra palabra o una frase muy breve, muy cortita, ¿vale? Así en plan rapidito, en plan pasapalabra. Especial. Especial, pues cada persona que está a tu lado y con la que compartes, hay que sacar el jugo a cada uno. Ah, veo que tú de una palabra o de una frase corta no vas a Sí, ser. no, me malo un poco, pobre. Seguridad. Seguridad, pues ojalá la infancia, ¿sabes? Que haya una infancia segura. Una canción. Una canción, pues hay muchas, pero fíjate, esa te la voy a dejar en el aire porque va a venir. O sea, hay una canción que se está preparando otro proyecto, que te acordarás de qué te estoy contando, que va a ser esa canción. No te la adelanto todavía por eso, porque desvelaría el título que va en consonancia con, pero una canción que va a apoyar a la infancia. Estaremos pendientes, tenlo por seguro. Inventos. Wow. El motor de nuestra sociedad. O sea, si no inventamos, si no creamos, vamos a estar parados. O sea, al final es, pues eso, el poder hacer y el poder crear, es básico. Y a su lado, tecnología. Pues la gran herramienta. O sea, una de las grandes herramientas que nos permite llegar muy lejos. Familia. Me quedo con ese, ¿sabes? Vale, Ese, me o vale. sea, es todo, porque familia, fíjate, y es curioso, también te digo, ¿eh? Es en ese matiz. Para mí familia no es solamente la gente que está unida por sangre. Creo que cada uno nos creamos nuestra propia familia. Ahí sí que incluyo amigos, tal. Esa es mi familia. Mm. Un libro. Pues hay muchos, pero uf, no sabría decirte.
no sabría decirte. Ahí quizás El Principito. Por Ah. aquello de que lo vi leyendo y nos pasa a todos, ¿no? Dependiendo de la época en la que lo leas, siempre aprendes algo y siempre identificas a un personaje con alguien en ese momento. Por eso me encanta. Bueno, Arturo, es que cuando te lo he dicho, me ha venido El Principito a la mente como idea de ¿qué libro dirías tú en esta ocasión? Y yo diría El Principito, y he pensado, y a él le pega, y has dicho El Principito. Otra conexión más. Total. Cuidado. El cuidado, no tener cuidado. Total. Mira, el cuidado al final va muy unido al vulnerable. Es decir, o sea, cualquier persona que precise o que necesite de cuidado, hay que cuidarles. O sea, es decir, al final, dentro de nuestra medida, dentro de el que podamos cuidar a todos los que estén cerca de nosotros, si es que requieren ese cuidado. Porque es verdad que hay gente que igual no tampoco hace falta, si no se te demanda, pero por lo menos lo que se pueda hacer por tu lado, ojalá tú pudiéramos cuidar más a las personas, ¿no? En todos los sentidos, es decir, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de actuar. La última. Arturo. Pues un niño que no quiere crecer, que ojalá, por lo tanto, no quiere morir nunca, ama mucho la vida y se emociona incluso con una palabra, ¿sabes? Es decir, pero es eso, ¿no? Yo siempre, y da igual dónde esté y cómo esté y con quién esté, y me trae a veces problemas y otros, pero no perder nunca muchas de las cosas que tenemos como niños. Esa ilusión, esa creatividad, ese sinsentido a veces de irresponsable de querer lanzarte, soñar, creo que es clave y que no lo perdamos nunca. Eso es muy importante, ¿no? Que seamos siempre niños, porque ahí está todo. Y vale todo. Al final los adultos como que nos ponemos filtros y como que parece que por ser más maduros, más adultos, pues tenemos que... Y no. No podíamos tener mejor colofón a esta charla. Muchas gracias, Arturo. Gracias por compartir con nosotros tu emoción, por la inspiración que nos has traído, por la compañía, por tu generosidad con la que tienes encima. Sé muy bien que estás muy, muy ocupado y nos has hecho este hueco precioso. Y gracias por querer encontrarte una vez más con la escuela, esta vez a través de Maestros en la Educación. Un abrazo, Arturo. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido una gozada estar contigo, compartir con vosotros este ratito y de verdad, o sea, rememorando ese reencuentro, ¿no? Que decíais de verdad, muchísimo ánimo, muchísimo impulso y a por todas, que valéis mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De momento, me quedo con el idealismo pragmático de este Quijote empeñado en defender las causas de los más débiles. Me quedo con su quijotesca quimera de ser feliz y derramar felicidad allá por donde pasa. Me quedo con su ímpetu y emprendimiento, con su capacidad de luchar contra molinos de viento que pasan de gigantes a enanos gracias a su mirada positiva y esperanzada. Me quedo con su espíritu de niño y su deseo de que nadie se vaya de este mundo sin cumplir sus sueños. Me quedo con su aplauso con el corazón a aquellos que en su día a día acompañan a los más pequeños. Puedes conocer a Arturo Cabana un poco más a través de los enlaces que encontrarás en la descripción de este podcast. Hasta aquí este nuevo episodio de Maestros en la Educación. No olvides suscribirte y compartirlo si te ha gustado. Puedes encontrar el podcast de Escuelas Católicas en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.